Estimados hermanos, les pido que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 6. Vamos a leer un versículo, Efesios, capítulo número 6, versículo número 17. Dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nunca sobra, querida familia del Señor, nunca sobra, repito, que estemos recordando aquello que el apóstol Pablo tiene en mente. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente a todas luces es un guerrero, particularmente un soldado romano que vestía toda la armadura. De este ya hemos dicho, el apóstol Pablo tiene en mente no a un perezoso. El apóstol Pablo tiene en mente no a un perezoso, no a un holgazán. Él tiene en mente a un soldado con buen ánimo. Él tiene en mente a un soldado íntegro, a un soldado obediente, a un soldado protegido de los ataques con los elementos que ya hemos considerado, pero a un soldado que, no obstante a estar protegido o a tener elementos que lo protegían del ataque, siempre estaba dispuesto a salir al ataque. Porque ya lo dijimos, hermanos, cuando hablamos de nuestras profesiones de fe, cuando hablamos de nuestro testimonio como cristianos, nos referimos en ocasiones a nosotros como parte de un ejército. De eso no vamos a volver a hablar, ya lo dejamos en claro. Pero el soldado no es uno que siempre se está defendiendo del garrote que le dan, de los ataques que sobre él vienen. Es uno que también está dispuesto y preparado a pasar al ataque en pro y en pos del avance del reino de aquel a quien sirve. Ese es el soldado de Cristo. Déjeme decirle esto, ese es usted. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe estas palabras, es cierto que él estaba pensando en un soldado romano, como ya lo hemos dicho, pero él estaba pensando o tenía en mente a todos los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y a esos hermanos de la iglesia de Éfeso, una vez les escribió una carta y les dijo, versículo 17, tomen el yelmo de la salvación. Hoy yo no estoy en la iglesia de Éfeso, ni los hermanos son los mismos, pero hoy tengo hermanos tan nobles y hermosos como los hermanos de Éfeso, hermanos por los que Cristo no dio ni una gota menos ni una más de sangre que por lo que hizo con los de la iglesia de Éfeso. Así que tome esta palabra para usted. Tome el yelmo de la salvación. Ese es usted y ese es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros. Cada cristiano, repito, es un soldado. Y nosotros, mis amados, creo que ya hemos hablado de esto lo suficiente. Pero nosotros somos conscientes del enemigo al que enfrentamos o con el que nos enfrentamos a diario. Nosotros no somos los pequeños reclutas que no conocen la naturaleza o el poder o las artimañas del enemigo. Nosotros lo conocemos y lo conocemos no solamente porque la palabra de Dios nos advierte de ese carácter tramposo, traicionero del demonio. Nosotros también lo hemos vivido en carne propia y hemos sido engañados por el diablo. Y hemos caído en sus artilugios, y hemos cedido ante sus tentaciones, y nos hemos resbalado en sus redes. Así que nosotros también conocemos frente a quién estamos, mis amados hermanos. Tome toda la armadura de Dios, dice el apóstol. Tome toda la armadura de Dios. Tome toda la armadura de Dios, repito, y protéjase de pies a cabeza con un objetivo: buscar la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos dice
en este pasaje. Ahora vamos a considerar este penúltimo elemento de la armadura de Dios, del que ya hemos hablado, el yelmo de la salvación. ¿Qué es, en primera instancia, el yelmo? Es una parte de la armadura de Dios. Es una parte que ocupa un lugar vital en la estrategia de la defensa que Dios nos revela a nosotros, sus hijos, en las Sagradas Escrituras. Digamos eso solamente en su sentido básico. La estrategia que Dios nos revela para enfrentar al enemigo es suficiente. No tenemos necesidad de apelar al mundo, no tenemos necesidad de ejercer nuestro carácter inventivo, no tenemos necesidad de apelar a novedosas ideas. La estrategia que el Señor nos da aquí es suficiente, no solamente para enfrentarnos al enemigo, sino para que, como dice la palabra, después de que todo acabe, nosotros sigamos firmes. Pero en esta ocasión ya llegamos a el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Recuerde usted que en nuestra Biblia, lo que nosotros tenemos frente a nosotros, muy probablemente sea la mayoría de ustedes, es la traducción Reina Valera del año 60. ¿Okay? Esa traducción para nosotros es aceptable. Aquí no vamos a ser abanderados de una traducción o de la otra, pero esta para nosotros es decente. No obstante, utiliza en ocasiones algún lenguaje arcaico. Usted no le dice al niño: mi hijo, antes de coger su bicicleta, tome el yelmo. O usted no escucha la palabra yelmo en los cuarteles, en los soldados. Colóquese en el yelmo. Usted no escucha eso. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es el yelmo? El yelmo, y ustedes saben que no soy de mucho tecnicismo, pero el yelmo proviene de una palabra en griego que es perikefalia. Perikefalia. Peri de perímetro, alrededor de. Kefalia, cabeza. Entonces, la idea principal que transporta la palabra yelmo para nosotros en el castellano es simplemente una pieza que está diseñada para proteger más que nuestra cabeza o que nuestro cerebro, es nuestra mente. Entonces vaya pensando en el yelmo como esa parte de la armadura de Dios que protege nuestra mente. Algunas versiones continúan hablando de yelmo y otras versiones simplemente hablan del casco. Sea cual sea la palabra que usted prefiera, ya sabe entonces de dónde proviene. Y ese es el título que tenemos para el sermón de la tarde de hoy: el casco de la salvación. Usted le puede poner yelmo si quiere, pero en aras de lo que hemos dicho, el casco de la salvación. Pero, ¿qué es en sí el casco de la salvación? ¿Qué es lo que está haciendo referencia el apóstol al escribir tomen el yelmo o el casco de la salvación? Bueno, es muy, muy importante, hermanos, que nosotros tratemos de encontrar equivalentes de esa expresión en las Sagradas Escrituras o otros pasajes que traigan o que arrojen un poco de luz para nosotros interpretarlo. Resulta que a la luz del Nuevo Testamento, nosotros tenemos, hermanos, que 10 años antes de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo le había escrito a los tesalonicenses, ¿cierto? Pablo le escribió a los tesalonicenses en el año 50 después del Señor Jesucristo aproximadamente, y la carta a los Efesios fue escrita 10 años más tarde, más o menos en el 60. Así que muchas de las cosas de las que Pablo habló en una carta y en otra, nosotros las podemos interpretar mejor teniendo en cuenta que fue lo que dijo la predecesora, es decir, la que primera fue escrita. Y el punto, hermanos, al hablar de estas cosas, quizás un poquito técnicas, es que el apóstol Pablo, 10 años atrás de haber escrito esta epístola a los Efesios, ya le dijo a los tesalonicenses, ya habló a los tesalonicenses del yelmo de la salvación. En otras palabras, claro está, pero usted va a entender esto de inmediato. Yo se los leo. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice
que nosotros somos del día, debemos ser sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Efesios nos dice el yelmo de la salvación, y Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice, y ustedes se tienen que vestir con la esperanza de la salvación como casco, como yelmo, como ese elemento que les va a ayudar a proteger sus mentes. ¿Qué se concluye de lo anterior? Bueno, de lo anterior usted puede concluir sin ningún tipo de dificultad que la expresión, el yelmo de la salvación de Efesios 6:17 es lo mismo que el yelmo de la esperanza de la salvación de Primera de Tesalonicenses. O sea, ambas expresiones hablan del mismo asunto y es la protección de su mente. La protección de su mente. ¿Cómo usted puede proteger su mente? Claro, Dios la va a proteger. Pero usted puede proteger su mente aguardando, aquí está la clave, aguardando con esperanza la consumación de la salvación que usted ya recibió. Se lo vuelvo y se lo repito. ¿Cómo usted puede proteger su mente de las arremetidas y acechanzas del enemigo? Aguardando con esperanza, no obtener la salvación. Si usted ha creído en Cristo, usted ya tiene la salvación, pero es aguardando con esperanza la consumación plena de la salvación que Dios ya le dio a usted. Una cosa es esperar a ver si somos salvos, cosa que no es el caso del creyente, y otra cosa es esperar la plena consumación de la salvación que ahora ya tenemos por gracia. Eso es muy clave. Y ya les voy a explicar por qué, mis amados hermanos. Entonces, vuelvo y repito, cuando usted lee en Efesios 6:17 el yelmo de la salvación, ya sabe que el apóstol está haciendo referencia a aquel elemento de la armadura que tiene como propósito proteger su mente. ¿Y cuándo la mente es protegida? Cuando quien lleva el casco aguarda con esperanza y con certeza que la plenitud de la salvación que hoy tiene se consuma o se manifieste. Usted es una persona salva. Y usted es una persona gozosa y agradecida con el Señor y entregada al Señor y sirve al Señor como muestra de gratitud. Y estamos felices. Pero ¿saben? Aún la plenitud de la salvación está por manifestarse. Y Dios nos dice a nosotros en estas sencillas palabras: guárdense de las acechanzas del enemigo. ¿Cómo, Señor? Meditando con esperanza la magnitud de la salvación que aún ha de manifestarse en ustedes. ¿Sabían ustedes que sí son salvos, pero sabían ustedes que hasta ahora apenas hemos recibido unos pequeños bocados del banquete de las bendiciones en Cristo? Cuide su mente pensando que llegará un día donde usted nunca va a terminar de saciarse con esas bendiciones. Piense en el futuro eterno que aún está de manifestarse y no me crea a mí, crea lo que dice la palabra. Ese pensamiento de esperar, de anhelar, con certeza, no pensando, Señor, ¿será que yo sí voy a estar? No, si has abrazado a Cristo, si has puesto tu confianza en Cristo, si has venido a los pies de Dios clamando perdón de pecados en el nombre de Cristo, Dios ya te ha dado, aunque sea la muestra de la certeza y el gozo de salvación. Bueno, a medida que el creyente va avanzando en su caminar, esa certeza y ese gozo se van aumentando, salvo que el creyente camine en pecado, donde la certeza y el gozo disminuyen en vez de aumentar. Protege tu alma, protege tu mente, mi amado hermano. ¿Haciendo qué, pastor? Meditando en esa tan inmensa salvación que aún está por manifestarse. Algunos se preguntarán en este punto:
¿Acaso ya no hemos sido salvos de nuestros pecados y de la ira venidera cuando abrazamos a Cristo en fe? ¿Acaso hemos de esperar? Ustedes no son ajenos a esto, mis amados. Cuando ustedes van a evangelizar, en ocasiones he sido testigo cómo ustedes preguntan que si el final de la vida de una persona fuese ahora mismo, ¿tiene usted la certeza hacia dónde se dirige? Y la mayoría de personas que dicen, no sabemos. Bueno, en contraste con estas personas, usted no espera la salvación en el sentido de, ¿será que tengo que esperar el día de la parucía, del regreso del Señor Jesucristo, entonces para saber si voy a ser salvo o no? No, mis amados. A quien verdaderamente ha abrazado a Cristo, Dios le ha dado la certeza de la salvación. Quien verdaderamente ha abrazado a Cristo. Bueno, de repente le estoy hablando a algún creyente que tiene dudas acerca de su salvación. Abrace esta palabra, porque si usted de verdad se ha arrepentido por la gracia del Señor de sus pecados y ha venido a los pies de Dios pidiendo perdón en el nombre de Cristo, oiga, muy por encima de sus pecados y de sus dudas, aprópiese de la realidad suya como hijo de Dios. No permita que el diablo juegue en su mente, no permita que el diablo lo acuse, no permita que el diablo lo haga dudar de la salvación. Oiga, pueblo del Señor, ustedes saben, ¿no es así? Ustedes saben en quién han creído. Mediten en eso, protejan su mente, no permitan que Satanás haga o cabe hueco en su mente. No permita que las acusaciones del diablo por sus falencias arruinen la certeza de su salvación. Vuelen, corran a la cruz y pidan perdón y reconcíliense prontamente con el Señor, pero no permita que el diablo trabaje en su mente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pónganse el yelmo, el casco, protejan su mente, ¿haciendo qué? Pensando en la realidad, ojo, pasada, presente y futura de su salvación. Piensen en la realidad pasada, presente y futura de su salvación. Así que no tema, oveja del Señor. Cuando alguien es verdaderamente salvado por el Señor, mediante la fe en el Hijo Eterno, ojo con esto no implica un acto en el pasado mediante el cual ya la deuda fue saldada, la justicia de Cristo imputada, la culpa borrada y todo lo demás se acabó. No, también implica un acto continuo en el presente. ¿Sabe qué le quiero decir? Es cierto, Dios lo salvó, si usted vino a Cristo, Dios lo salvó, pero Dios lo continúa salvando. Todos los días Dios nos continúa salvando a nosotros. Así que no podemos ver la salvación como un acto pasado en la justificación, sino que la salvación misma la podemos ver en acto presente de la santificación. En la santificación usted ve la gracia del Señor obrando en usted. En la santificación nosotros podemos apreciar a Dios salvándonos. Hermanos, Romanos 7:24 es un claro ejemplo. Recuerden que en Romanos 7:24 el apóstol Pablo exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me salvará? ¿Quién me rescatará de este remanente de pecado? Dice, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Él nos continúa salvando, mis amados. Pablo está hablando aquí, claro, como creyente. Así que usted no solamente fue salvo como un acto en el pasado, sino que usted continúa siendo salvo. ¿Salvo de qué? Podríamos hablar muchísimo. Salvo de una apostasía, salvo de darle la espalda al Señor, salvo de usted amar el pecado más de lo que ama al Señor. Todos los días el Señor nos está salvando. Pero hablar de la salvación no solamente es hablar de un acto pasado, justificación, o de un acto continuo en el presente, santificación, sino que hablar de la salvación también es hablar de un acto a futuro, es hablar de la glorificación.
No solamente es hablar de un acto judicial, justificación o de santificación, sino también de una bendición aún mayor que ocurrirá en el futuro. Oh, mis amados hermanos, cuántas veces, y es cierto, el pecado arruina el gozo de la salvación, la certeza de la salvación, pero cuántas veces nobles y amados cristianos han pasado días, de repente semanas, tristes, dudando de su salvación. Es triste, mis amados hermanos, y esa es la parte que nosotros debemos prestarle atención, porque cuando nosotros nos entristecemos sobremanera, ¿qué sucede? Nos desanimamos, y el soldado que está desanimado es aquel que está pronto para ser derrotado. Ojo con esto. Usted debe meditar, agradecer, debe entregarse a la meditación de quién es usted en Cristo. Usted no es un número más para Cristo. Usted es una joya de gracia incrustada en la corona del Rey. Usted es su especial tesoro. Usted es la niña de sus ojos. No pierda de vista eso. Entonces medite en la manifestación gloriosa que aún está por ser consumada. Primera de Pedro 1:5, lo digo de manera rápida, nos recuerda que somos guardados, ahí puede ver usted, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, Dios nos salva, nos continúa salvando mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una persona que no entiende este versículo dice, no, pues ¿qué? Yo solamente podré alcanzar la salvación en el día que Cristo regrese. No. Piense en esa salvación como la cuota final de la cuota inicial que Dios ya le ha dado. Dios ha dejado en usted su Espíritu Santo como compromiso de que la buena obra que comenzó la va a terminar. Medite en eso, medite en la obra santificadora del Espíritu Santo, pero también medite en la salvación a futuro. Cobre ánimo, porque en menos de lo que nosotros pensamos, ya vamos a degustar esa gran salvación. Cobre ánimo, prepárese con gozo, porque usted verá cara a cara al Salvador. Ya van a quedar atrás los días donde pecábamos y nos imaginábamos a Dios de una manera u otra. Y van a quedar también atrás los días en los que cuando oramos debemos hacer un esfuerzo por no hacernos imágenes mentales de Dios. Ahora lo vamos a ver cara a cara. Lo que usted quería lo va a ver. Ya no va a andar por fe, sino que lo va a ver con sus ojos. Como dijo Job, y mis ojos le verán. Piensen esas cosas, porque esas cosas hacen parte del yelmo de la salvación, mis amados. Su deseo será cumplido. ¡Oh, tremendo! Lo adorará sin pecado. Lo adorará sin pereza. Lo adorará sin reservas, con todas las fuerzas de su corazón lo adorará. ¿Usted no anhela eso? Déjeme decirle una cosa. Yo amo a mi esposa y a mis hijos y a mi familia y los amo a ustedes. Pero hermanos, muy por encima de este amor está el amor que nosotros debemos tener con Cristo. Y hermanos, por mucho, y no es malo que nosotros querramos estar y compartir tiempo con nuestras familias, es mejor estar con Cristo. Mis amados, pensemos en esos días, en esos tiempos donde veremos al Señor cara a cara y le adoraremos y nos gozaremos con Él. Alimentemos nuestra fe con esos pensamientos, porque esa es una manera de defender nuestra mente. Cuando nosotros no estamos alimentando, fortaleciendo nuestra mente con esa salvación que aún ha de manifestarse, como nos recuerda el apóstol Pedro, nosotros nos vamos a debilitar. Y en gran parte
No la vamos a pasar viendo el aquí y el ahora y el problema y la dificultad. Y cuando todo se nos vuelve problemas, dificultad, situaciones en el trabajo, problemas con el hijo y una cosa y la otra, comenzamos ¿a qué? A perder de vista el futuro garantizado que los creyentes tenemos en Cristo. Y cuando eso sucede nos desanimamos. Y hasta queremos tirar la toalla, mis hermanos. Y el apóstol está diciendo: ánimo. Toma el yelmo de la salvación, protege tu mente con la realidad de la salvación presente que Dios te ha dado, pero también alimenta las expectativas en toda piedad, pensando en la magnífica glorificación que aún habrá de manifestarse. Oh, mis amados, ese toma el yelmo de la salvación es como un protejan su mente, guarden su corazón, sabiendo y entendiendo que la salvación en toda su grandeza, que la salvación en todo su destello, que la salvación junto a todas las bendiciones que adheridas a ella están, nadie se las va a poder robar. Quizás algunos de ustedes dan por sentadas las bendiciones que tienen. Agradezcan, porque Dios no se las va a retirar. Pero en agradecer no está tanto la bendición como sí lo está en apropiarse de esa bendición sabiendo que nadie te la va a poder quitar. Que incluso en medio de las torpezas de su pecado, y no lo estoy incitando para que vaya y peque, pero incluso en medio de las torpezas de nuestros pecados, no perderemos ni una sola de las bendiciones que tenemos en Cristo. Si eso no es maravilloso y si eso no nos ayuda a tener regocijo en nuestra salvación, entonces, ¿en qué tendremos regocijo, mis amados? La salvación que usted tiene por gracia le pertenece, es suya y lo será para siempre. Ese es el yelmo de la salvación. Que usted esté meditando en la grandeza de la salvación tanto como sea posible, para que la duda y la acusación del enemigo cuando usted resbale no le vaya a pasar factura el día de mañana. Ojo, que no le quiero decir endurezca su corazón y si peca pues no pasa nada, gócese en la salvación. No le estoy diciendo si es que cae en un pecado, ánimo, no pasa nada, siga adelante. No le estoy diciendo eso. Si usted está pecando, debe arrepentirse y debe venir pronto a los pies de Cristo. Pero también no pierda de vista que usted una vez fue declarado penalmente justo a los ojos de Dios. Nadie puede borrar ese veredicto que sobre usted fue pasado. Nadie. Medite en esa salvación. Hermanos, quiero que piense cuando un soldado va a la batalla. A ese soldado nadie le puede garantizar que saldrá vencedor del trance del combate con el enemigo. El soldado, si lo reconocemos, puede estar bien preparado, puede tener una buena dotación, puede tener también muy buen ánimo, todo eso es bueno. El soldado puede ser animado por un buen comandante, gloria al Señor. Puede ser incentivado con beneficios económicos por una buena compañía, gloria al Señor. Pero, repito, nadie le puede asegurar a ese soldado que después de la lucha, él saldrá victorioso. Nadie. Espera salir victorioso, pero siempre existirá un elemento de incertidumbre en el que quizás al último minuto pueda perder la victoria y la vida. Quienes seguimos las lecturas sistemáticas, esta semana leímos en Primera de Reyes 22 cómo alguien, sin tener nada mejor que hacer, cogió su arco, lo templó y tiró una flecha, dice las Sagradas Escrituras, a la ventura. Es decir, la tiró a la topa tolondra. ¿No es así? ¿Dónde cayó esa flecha? Dice, entre la armadura había
una endijita, me imagino que es entre la parte que cubre la parte inferior y la parte superior, había una endija. Ahí cayó la flecha. Y el rey murió. Ya se estaba retirando, ya se quería ir. No pudo. Pero cobre ánimo, querido cristiano, porque eso no pasa con los creyentes. Eso no pasa con quienes hemos sido salvos por gracia y quienes militamos en medio de la gran multitud del ejército de Cristo. Y sin querer sonar presuntuosos, el cristiano sí tiene la victoria garantizada. Y usted debe proteger su mente meditando en eso. El cristiano tiene la victoria garantizada. Por tanto, cuando lea la expresión el yelmo de la salvación, no piense como en una esperanza, como si se tratara de esperar algo que usted desea, pero de lo que no está cierto si lo va a tener. Insisto, su esperanza de salvación como yelmo no es una expresión que denota ni una posibilidad ni una probabilidad. Cuando Pablo le dice a usted que tome el yelmo de la salvación, a lo que lo está animando es simplemente a que espere seguro, que medite en la consumación de una bendición que usted ya tiene. No le está diciendo espere para que tenga la bendición. Le dice espere a que la bendición que tiene se consuma en toda la plenitud de la palabra. Así guardamos nuestra mente del desánimo, hermanos. Así que repito, no es un ore para ver si Dios lo salva, y menos un esperen a ver si Dios lo salva. Es por el contrario un aguarden la plena realización de una bendición que tú ya posees en Cristo. Así que cuando llegue el enemigo que vemos en este contexto, sea el diablo o sean sus huestes espirituales de maldad, y quiera entristecer su alma, o quiera sembrar en usted una congoja desmedida, o cuando por medio de patrañas y de mentiras quiera poner a tambalear su fe, o cuando lo quiera hacer dudar de las bendiciones presentes y venideras que se derivan de la gracia de la salvación, piense, con el yelmo de la salvación puesto, piense, suyo es Cristo, suyas son las bendiciones que Cristo ganó por usted, e incluso suyo es el reino de los cielos. Cuando Satanás lo quiera poner a dudar de su salvación, de la fidelidad de Cristo para cumplir las promesas, piense en eso. Suyo es Cristo, suyas son las bendiciones que Cristo obtuvo, y suyo es el reino de los cielos. Pero tenemos que hablar, es cierto, hermanos, con humildad, de nuestros pecados. Y es necesario que nos autoexaminemos, y es necesario que la luz del Espíritu brille en nuestros corazones para mirar nuestras debilidades. Y eso no es malo, eso es bueno. Y es bueno que cuando miremos el pecado, mis amados, nosotros lo miremos como lo miramos los cristianos, con dolor. Y eso es bueno también. Y es bueno que miremos con vergüenza cuando caemos. Pero mientras usted se autoexamina y mientras mira con tristeza y reconoce que de repente no ha sido el mejor de los soldados y que de repente no ha honrado usted a Dios como Él merece, por favor, por el bien de su mente, no caiga en el desconsuelo excesivo, porque cuando el cristiano cae en el desconsuelo excesivo, ahí el demonio se aprovecha de su alma para sembrar duda de la salvación, para desanimarlo,
debilitarlo y, como ya dijimos, ultimadamente derribarlo. Tomad el yelmo de la salvación. No es tomen la promesa de la salvación en su sentido pasado. Esa promesa la tenemos. No es exclusivamente tomen la promesa de la salvación en el sentido presente. Todos los días Dios nos está bendiciendo, salvándonos. Es todo eso sin dejar de lado la esperanza convencida de que esa salvación ha de manifestarse en todo su esplendor pronto, mis amados. Pero tenemos que luchar contra el amor por la vida que nosotros tenemos. Nosotros amamos la vida. ¿Quién no quiere tener más tiempo con sus hijos, con su esposa, con sus padres, madres, qué sé yo? Nosotros no somos amantes de la muerte, somos amantes de la vida. Pero, mis amados, comencemos a pedirle al Señor que nos dé una mayor fe para amar la vida frente a Cristo que la vida al lado de la gente que amamos. Comience a incluir eso en sus devocionales. De repente al principio no va a ser muy agradable. Usted de repente va a pensar, ay, yo le estoy pidiendo al Señor que me lleve a su presencia. No, no es eso. El Señor lo llevará a su presencia el día que Él ya determinó que usted se presente frente a Él. Pero dígale que lo prepare, que usted no esté viviendo en este peregrinaje con miedo, con temor, privándose así de la bendición que Dios da para aquellos que meditan en la consumación de la salvación al futuro. Piensen en estas cosas, mis amados hermanos. Así que pídale al Señor de igual manera. Señor, muéstrame el pecado. Señor, redargúyeme de pecado. Y todo eso lo debemos hacer a diario. Pero nunca se despoje del casco de la salvación. Es decir, nunca quite de su mente la esperanza de la salvación como casco, porque es precisamente cuando le fallamos al Señor cuando más debemos proteger nuestras mentes de las acusaciones del enemigo. Acusaciones que no mueven al arrepentimiento, sino acusaciones que buscan sembrar duda. Acusaciones que lo llevan a usted a cuestionar la efectividad de la obra de Cristo. Hay hermanos que pecan y lo primero que se les pasa por la mente a estos pobres hermanos débiles en la fe, y quiero animarlos si de repente ese es el caso de alguno, es, ¿será que Dios me salvó? Esa es una prueba clara de que usted no tiene la certeza en quién ha creído. Porque repito, si bien el pecado afecta la certeza de la salvación, no la quita, no la arruina. Proteja su mente, mis amados. ¿Y cómo la va a proteger? Pensando en la salvación, en el estado pasado, presente, pero también en el futuro que le aguarda. Así que, hermano, cuando usted se encuentre bajo ataque del enemigo, sobrecogido con sus acusaciones, dudando de su identidad en Cristo o de su pertenencia a la familia de Dios o de lo ciertísimo de su salvación, con el casco de la salvación puesto, recuerde que ninguna de las bendiciones que usted tiene o tendrá dependerán de su victoria. ¿Sí me entendió eso? Repito, ninguna de las bendiciones de las que usted disfruta hoy o de las que disfrutará en el futuro dependen si nosotros somos o no victoriosos. Somos llamados a ser victoriosos, ¿no es así? Pero si las bendiciones dependieran que cada lucha nosotros venciéramos, hubiésemos perdido la salvación todos los días de nuestras vidas. Por eso nosotros decimos que la salvación y todas las bendiciones que se derivan de esa salvación siempre dependerán de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Si dependiera de nosotros, repito, no habría esperanza.
pero dependen de Cristo. Y damos gracias al Señor porque nuestra salvación depende de la obra y de la persona de Cristo, y en Él estamos seguros. Piensa en la salvación entonces, en los tres estados: pasado, presente y futuro, o como lo quiera usted llamar. Pero ¿qué implica? Vamos a ponerlo ya para terminar. ¿Qué implica ponerse el casco de la salvación? O mejor aún, ¿cómo se asegura usted de tener ese casco de la salvación siempre puesto y bien puesto? Vamos a hacerlo práctico. 1. Piense detenidamente en todas aquellas cosas que dieron origen a su salvación. Cuando Satanás quiere robarle la certeza de su salvación, cuando Satanás quiere hacer hueco en su mente, llevándolo a pensar de la inefectividad de su profesión de fe y todos estos asuntos, recuerde que usted siempre estuvo en el corazón de Dios. Piense en eso. Eso es sobrecogedor. ¿Yo? ¿Una persona como yo siempre estuve en el corazón de Dios? Oh, claro. Nunca ha existido Dios, escúchame bien esto, nunca ha existido Dios sin que haya tenido en su corazón a todos sus verdaderos hijos. Porque no hubo nunca un momento en el que Dios no tuviese a sus hijos en cuenta para salvarlos. Aquí no vamos a hablar de el orden del decreto de la salvación, estamos haciendo una generalidad. Así que piense detenidamente en eso. Piense cómo usted ha sido objeto del amor eterno de Dios. Y caerá en la cuenta que no solamente es inmerecido, sino que debe fortalecerlo. Siempre Dios lo ha amado. Cuando usted lo aborrecía, lo ha amado. Cuando usted blasfemaba su nombre, lo ha amado. Cuando usted lo rechazaba, lo siguió amando. Y cuando usted como cristiano le ha fallado, su amor no ha cambiado. Eso es parte del yelmo de la salvación. Segundo, piense en lo que hizo Cristo por usted. Alimente su mente con estas cuestiones, mis amados, porque esas cuestiones protegen su mente. Piense en el perdón de pecados. Piensa en la imputación de justicia por su vida perfecta. Tercero, agradezca constantemente por el don de la salvación, ya se lo expliqué. De gracias al Señor por la justificación. De gracias al Señor porque Él, digámoslo de esa manera, extendió su diestra de poder, lo sacó del hoyo del pecado, limpió sus vestidos, lo reconcilió consigo mismo y lo ha adoptado en la familia. Piensa en todas las bendiciones, mis amados, pero alimente su alma con la expectativa de aquella bendición que habrá de manifestarse cuando Cristo regrese. Esas cosas mueven a los cristianos a estar más firmes en la salvación y van a estar más firmes, por ende, cuando el acusador quiera venir a decirles: oiga, ¿y usted hizo esto? Medite a diario quién es usted en Cristo. Ahora, usted es una persona justa a los ojos de Dios. Dios lo ha declarado justo a sus ojos y le ha dado poder para mortificar la carne. Pero muy pronto, usted será algo que ahora nos queda difícil de comprender. Usted será un santo en el pleno y perfecto sentido de la palabra. No tanto sin enfermedades, sin perezas o dolencias como lo decíamos ahora, sino un santo sin pecado. Medite en eso, porque si bien usted no es eso ahora, lo que la palabra me dice, espérelo con gozo, porque algún día lo será. Sexto punto, podríamos hablar mucho más, terminemos aquí solamente diciendo: desee, anhele, suspire y agradezca de antemano
por aquella herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para usted. Ese es el yelmo de salvación, el elemento que protege nuestra mente. No salga a la calle sin ese yelmo, no se acueste sin ese yelmo. Hágalo todo con ese yelmo, dando gracias al Señor por lo que el Señor hizo, continúa haciendo y por lo que en Él tendrá cuando Él se manifieste. Piense en eso. Levante los ojos de la fe, mi querido hermano, porque si no levanta los ojos de la fe y si no anhela ese futuro glorioso, cuando esté postrado en una cama enfermo, le va a ser lo más difícil dejar este mundo, hermano. Prepárese desde ahora. No importa cuándo llegue el tiempo, prepárese desde ahora. Preparémonos más bien desde ahora y no permitamos, mis amados, que Satanás nos ponga a dudar de la salvación. Con un abogado fiel como es Cristo, con un intercesor eficaz como es Cristo, grave pecado es para nosotros dejarnos meter la mentira de que no somos salvos cuando en realidad sí hemos abrazado a Cristo. Así que mi hermano, tenga un correcto balance en autoexaminarse, identificar el pecado y venir y pedir perdón por ese pecado, pero no se golpee tan duro que usted ya se esté condenando de manera injusta. Es decir, no se mande al infierno cada vez que usted le falla al Señor, cuando sus caminos lo conducen a su presencia. No viva de manera miserable, viva con el yelmo de la salvación puesto, agradeciendo al Señor por esa tan grande salvación, mi amado.